En el editorial decía que Evo Morales prohibió que se evangelice, la prédica del Evangelio, en Bolivia, ¿no? Amenazando y encerrando a los pastores. Se rebelaba contra Jesucristo. Esto me hacía acordar un cuento que siempre me hacía mi viejo. Cuando yo era muy niño. A usted le contaban cuentos sus padres, a mí siempre me contaba y yo esperaba, aunque me hiciera el mismo cuento, me parecía fantástico. Y me contaba que en las Coloradas había un turco con mucha plata, muy soberbio, que se creía que se llevaba a todo el mundo por delante y se lo llevaba. Las Coloradas, un pueblo castigado por las sociedades rurales que lo condenaron a ese pueblo a que sea el cementerio de los jubilados de los campos. Toda una historia, tiene bastante mala onda las Coloradas por ese motivo, ¿no? Así que la gente que iba allí iba a morir, porque si no ocupaban un lugar en las estancias que lo rodeaban. Eso aparte, eso lo aprendí después. El cuento del viejo era que el turco se había comprado un caballo en el valle y era ligerísimo. Entonces en una fiesta del pueblo se dedicó a correr y a hacer plata. Los peló a todos. Caballo fantástico. Y empezó a echar cuerpo y a desafiar a todo el mundo y decía, si la baja José Cristo, a la José Cristo le corro. Y de él con el mismo dicho. Y por ahí apareció un tipo a caballo, con uno que venía caminando al lado de barba, y le dijo, bueno, yo le voy a hacer la carrera. Jugaron todo. Yo quiero jugarle toda la plata que ha ganado todos estos días y la que tiene en su casa, toda. Así que el turco, sabiendo de su caballo y mirando al caballo del paisano que había llegado, que realmente de esos caballos petizones, peludos, que tiene la gente pobre del campo, hizo la apuesta. Cuando salieron, no alcanzó ni a prepararse el caballo del turco, que el otro caballo salió y le ganó cortado, y siguió al trote y se perdió en lontananza. Pero el que había quedado se encargó de sacarle toda la plata al turco que habían jugado y le repartió en todo el pueblo. Y después también se fue caminando en la misma distancia. Nadie sabía quiénes eran estos dos forasteros que habían aparecido. Hasta que por ahí uno de los que estaban dice, vamos a mirar el rastro porque me parecía una pisada rara del caballo. Cuando fueron a mirar, el caballo no dejaba rastros. El turco dicen que cambió hasta su forma de ser, su vida, y aprendió a respetar a Jesús. ¿Cómo le va? Me lo contaba siempre el viejo, todo un tema. Sí, en realidad eso es ignorancia. Como pasa en todos los niveles, ¿no? En la medida que ignoramos, o sea, cuando decimos ignorancia no es peyorativo, sino que es no conocer. Cuando no conocemos las leyes espirituales, entonces batallamos en contra de las leyes. Una de las leyes más poderosas del universo es la ley de la siembra y la cosecha. No podés cosechar lo que no sembraste y vas a cosechar lo que sembraste. Si vos sembraste odio, persecución, desgracia, robaste, ¿qué vas a recibir? Y nosotros lo vemos pero en incontables personajes políticos, cómo han terminado su vida. Así que, sí, es así. ¿Dice algo la Biblia a quienes se rebelan contra Dios? De hecho, nos habla de toda la desgracia, partiendo de Lucifer, que fue el primero que se rebeló contra la autoridad de Dios, ¿no? Así que Jesucristo le dijo a Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón, o sea, patear una aguja. Ajá. Es lo que vos estás haciendo, porque Saulo de Tarso perseguía a los cristianos.
Y se le aparece el Señor Jesucristo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, no te persigo, Señor, sí, estás persiguiendo a mi iglesia. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Patear una aguja, imagínate lo que patea una aguja. Bueno, eso nos pasa cuando nos ponemos en contra de las leyes espirituales y no respetamos todo esto que tiene que ver con la enseñanza de Dios, ¿no? Evo es bíblico. ¿Cómo sí, anda? Todo. Bien. ¿Qué nos trajo para hoy? Hoy vamos a hablar un poco de qué pasa con nuestras ondas cerebrales, ¿no? Nosotros sabemos que ¿a qué apunta todo esto? Apunta que nosotros generamos energía eléctrica. Nuestros pensamientos generan energía eléctrica. Nuestro cuerpo tiene energía eléctrica. De hecho, cada vez que nos hacen un estudio, un encefalograma o un electrocardiograma, nos están midiendo la energía eléctrica, porque tenemos energía eléctrica. Nuestro cerebro genera ondas cerebrales y genera 5 tipos de ondas cerebrales. 5 que por lo menos es lo que la ciencia conoce, ¿no? Y lo que nosotros tenemos enfocadas son 4, que son las ondas beta, que en este momento que nosotros estamos en total, que estamos despiertos, que estamos con total conciencia, nuestros cerebros están generando ondas beta. Uh-huh. Cuando entramos en un estado de relajación, que empezamos a estar semidormidos, ahí el cerebro empieza a generar ondas alfa. Después, cuando pasamos de ese estado de semidormido, en ese proceso de pasar a dormido, el cerebro genera ondas zeta. Y cuando estás dormido, genera ondas delta. Ahora, ¿para qué nos sirve conocer todo esto? Claro. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las ondas cerebrales que vos estés generando, va a ser tu estado de conciencia. En este momento nosotros tenemos un estado, estamos totalmente lúcidos porque estamos generando ondas beta. Ahora, hay momentos en que nuestro cerebro, nuestra alma, nos genera estados de conciencia alterados, ¿no? Nosotros, ¿qué son los estados de conciencia alterados? Aquellos en los que podemos ver visiones, podemos tener sueños, podemos, nos pasa generalmente naturalmente cuando tenemos una fiebre alta, que viste que dicen está devariando, ese es un estado alterado de conciencia. ¿Por qué? Porque tu alma está accediendo a otra dimensión, ¿no? Deja de estar en la tercera dimensión y accede a otra dimensión. También esos estados alterados de conciencia se buscan, en la religión se busca a través de la oración, a través de la meditación, a través de la visualización, a través del ayuno. Los ayunos te predisponen para todos esos estados alterados de conciencia. ¿Por qué? Porque hay comunicación con la cuarta y la quinta dimensión. La cuarta dimensión... Hay 40 días de ayuno ahí en el monte Sinaí. Me suena, ¿vio? Claro. Y las tablas de la ley. ¿No? Entonces, y ahí hubo una comunicación directa con Dios. Esos son estados alterados de conciencia. Ahora, también, no solo las religiones cristianas lo han hecho. De hecho, en muchas religiones, el hinduismo, el budismo, lo buscan. Hoy la nueva era también lo usa mucho. Usan hierbas, usan drogas. Nosotros lo hacemos de una forma natural. Y aparte, naturalmente entramos en un estado alterado de conciencia cuando nos vamos a dormir. Uh-huh. ¿No? Porque en ese proceso, justamente el libro de Job nos habla de eso. Allí en el capítulo 33, versículo 14 al 21, nos habla de ese estado alterado de conciencia que se produce en el momento de dormir. Y dice la Biblia, en ese momento Dios te señala su consejo. O sea que
es lo que hace que nosotros podamos acceder a la sabiduría de Dios en un estado alterado de conciencia. Esto nosotros lo conocemos, ya es algo que la mayoría de las personas lo conocen. No todos lo practican, pero muchos lo conocen. Ahora, ¿qué podemos lograr entrando en estos estados alterados de conciencia? Sabemos que las ondas alfa y las ondas zeta graban rápidamente las creencias que vienen a tu mente en ese momento en que vos estás generando ese tipo de ondas. Está bueno cuando nosotros tenemos que implantar creencias que suplanten las creencias limitantes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una creencia de que todos los perros muerden, voy a vivir con temor a los perros, y cuando vea venir un perro, aunque sea un cusco chiquito, me voy a cruzar de vereda, porque hay en mi alma una creencia que tiene que ver con algún hecho, seguramente en la infancia, y está guardado. Entonces, y encima el perro te va a morder. Y claro, porque el perro lo huele, lo presiente. Entonces, ¿cómo cambias esa creencia? Suplantándola por otra, donde dice que no tenés temor a los perros. Yo tengo que armar una frase, entrar en ese estado alterado de conciencia e imprimirla en mi alma. Y ahí sano esa fobia, ¿no? Esto nosotros lo usamos normalmente, podemos decir, en la iglesia, que en todo ese tipo de estados alterados, a través de los ayunos, a través de las oraciones profundas. Nosotros usamos mucho el hablar, no se dice hablar en lenguas, que es una en lenguas espirituales. Hablamos en lenguas espirituales que son lenguas que no se entienden, sino que se interpretan, y todo eso te lleva a estados alterados de conciencia. Y la ciencia, que ya usa esto, porque hay aparatos que te generan estos estados alterados de conciencia justamente para trabajar todas aquellas cuestiones que tengan que ver con sanar el alma. Estaba leyendo hace un tiempo que estaban probando en laboratorio, habían puesto unos monjes y unas viejitas a orar y unos monjes a meditar, y les estaban midiendo las ondas cerebrales. Y por otro lado, habían puesto personas, digamos, comunes, que piensen lo que quieran. Estos estaban orando, el otro estaba meditando, y estos otros pensando lo que se les ocurría. A ver cómo iban evolucionando las distintas ondas. Bueno, los monjes que estaban meditando y las mujeres que estaban orando tenían una producción importante de ondas alfa. Pero resulta que una mujer de las personas comunes, que no les habían dicho nada, ni en qué tenía que pensar ni nada, se disparaban las ondas alfa. O sea, si esto, suponete, vamos a poner un número arbitrario, ¿no? Si estos estaban generando 10 ondas, los que meditaban y los que oraban, de repente esta mujer se fue a 200. Entonces le llamó la atención a estos científicos a ver qué pasaba. Entonces fueron y le preguntan, ¿qué estás pensando para generar esto? Y ella dice, estoy tratando de perdonar al tarado de mi marido, de mi ex marido. Estoy tratando de perdonar al tarado de mi ex marido. ¡Zas! Descubrimiento de la ciencia. El perdón te genera estados alterados de conciencia beneficiosos. Bueno, entramos en otro tema tremendo que nos habla la Biblia, nos vive hablando de perdón. Sí, ¿no? sí. Por eso hoy podemos entender por qué el Señor Jesús nos decía que poner la otra mejilla, ama a tus enemigos. Nos decía, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Es esto. El perdón te genera sanidad en el cuerpo. Nosotros tenemos una experiencia, muchas experiencias, pero fundamentalmente
hay una hermana en la iglesia que de repente andaba con muchos dolores en el vientre y le hicieron unas ecografías y tenía un cálculo enorme en un riñón, con el dolor que tenía, ¿no? Y va el miércoles, que nosotros tenemos reunión también los miércoles, reunión de oración, y un hermano le dice, sin saber nada, ni qué pasaba, ni qué no, se le acerca y le dice, hermana, usted tiene que perdonar a su marido. Y esta mujer se queda, bueno, dice que llegó a la casa convencida de que tenía que hablar con el marido porque lo tenía que perdonar. Bueno, y fue y habló y aclararon las cosas y lo perdonó. A la semana siguiente, cuando la fueron a hacerle los estudios para hacerle prequirúrgico, se encontraron que no existía el tumor, el cálculo. Esto pasó hace poco. Había desaparecido. Había desaparecido. Pasó hace poco, son personas, que no puedo dar el nombre porque ni siquiera les pregunté, pero son personas allegadas a nosotros que conocemos, son hechos concretos y palpables. El perdón sana. El perdón ¿sabes qué te cura el perdón? El colesterol. ¿Por qué? Porque te quita la amargura. Ajá. Entonces, es todo... Está para desarrollar todo este tema del perdón porque es un proceso. No solo perdonar a los demás, sino el perdón a vos mismo, que generalmente nosotros somos muy duros con nosotros mismos y hay muchas cosas que no nos perdonamos. Yo siempre pensaba, ¿no? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Nunca se me ocurrió pensar si te pegan en la otra. Gracias, Carlos. Nos vemos. Pausa.